Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de Red Encuentro de Festivales de Cine de Chile. Les damos a todos y a todas aquellas que se están sumando a esta tercera versión de este encuentro que agrupa a los festivales de cine de Chile. Esta vez, como saben, esta versión 2021 será de manera remota por las situaciones actuales. Red es un espacio de formación y reflexión colectiva que busca fortalecer el desarrollo estratégico, profesionalización y asociatividad de los festivales y muestras audiovisuales de nuestro país. El evento es organizado por La Fuente y financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual Convocatoria 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Colaboran Red de Festivales y Muestras de Cine de Chile y los pueblos originarios Red FESI, Valparaíso Creativo, Cineteca Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Duoc UC Viña del Mar, Short Films Wire, Insomnia Teatro Condel, Cinechile.cl, Bitácora de Cine y Latam Cinema. Red 2021 tendrá actividades hasta el 29 de mayo, con charlas abiertas todos los días martes del mes a través del fanpage de La Fuente. Así que quedan todas y todos invitados. Este evento, este año, cuenta con la participación activa de 34 festivales y muestras de todo el país, representados por más de 70 profesionales procedentes de Arica a Magallanes. No podemos comenzar este encuentro, este evento de hoy, sin reflexionar con lo siguiente. Hoy día nos encontramos con un tiempo en que hemos tenido la experiencia cercana que algo se está transformando en Chile. Muchos de los que estamos acá no conocemos otra realidad que no sea de una sociedad definida en todas sus dimensiones por el neoliberalismo. Esto es, que todo está regido por el mercado a toda costa y por ende nuestras propias vidas y nuestro propio espacio cotidiano. Nuestros proyectos nacen precisamente de premisas contrarias, que suponen la existencia de personas, el visionado colectivo y sobre todo compartir con personas con las cuales podemos habitar un espacio. No podemos partir esta conversación sin hacer alusión que algo está cambiando y algo deseamos transformar profundamente en Chile. La cultura y el goce por las experiencias estéticas que enriquezcan nuestro cotidiano, deseamos que sean parte de la Carta Fundamental, de la Constitución que se está escribiendo y se escribirá en los próximos meses, y que queremos dejar atrás una diseñada por una dictadura y que ha determinado la realidad que hemos habitado hasta hoy. Cambiar que existan espacios de privilegio de una élite y que la ciudadanía y en especial los públicos sean subestimados es algo que deseamos profundamente cambiar. No ha sido el Estado, no ha sido el empresariado, han sido iniciativas particulares, voluntades que han persistido en el tiempo, para que esto cambie, liderado por muchos de los que están aquí presentes en este encuentro. En Valparaíso, a inicios de la década del 2000, la ciudad fue desmantelada culturalmente. Y por aquellos años soñábamos con espacios y lugares que ya no existían. No por un ejercicio nostálgico, sino por una necesidad. Queríamos donde poder compartir y gozar del cine, de la cultura de la ciudad, y que esto fuese a la vez una experiencia significativa. Cuando el acceso a ofertas culturales digitales amenaza nuevamente la existencia de la experiencia de una sala de cine, creamos Insomnia en un cine sobreviviente, en una sala triple X, en Valparaíso. Es decir, en lugares menos pensados. Desde ahí todo comienza. Cuando todo indicaba que la experiencia cinematográfica era de las salas del pasado, significaba que ir al cine era del pasado, que se suponía que se imponía el centro comercial y que todo estaba disponible en la red, en Internet. Esto fue hace 16 años y hoy nos volvemos a formular preguntas en un contexto cultural y político en transformación. No es casualidad que hoy estemos conversando de los públicos, que escucharemos una voz no solamente autorizada, sino a alguien que además ha investigado estos fenómenos con profundidad y con pasión, y quizás con un afán y persistencia compartida por nosotros, quienes nos resistimos al neoliberalismo, a que pueda condicionar
todas nuestras experiencias. Ser espectador en el espacio público y ser público en una condición que hoy está resignificada no solo en Chile, sino en Latinoamérica. Bienvenidos a la charla Pensar los Públicos de Cine en la Era Digital. Preguntas como ¿cómo ha cambiado la experiencia cinematográfica a lo largo de este proceso? ¿Qué barreras se encuentran los públicos para acceder y disfrutarla? ¿Cómo se ha modificado la relación entre la vivencia presencial y la digital de las ofertas audiovisuales? ¿Qué retos enfrentan las políticas culturales que buscan la diversidad de ofertas? Son parte de las preguntas que abordará nuestra invitada. La moderación de este encuentro va a estar a cargo de Federico Boto, magíster en gestión cultural de la UPLA, licenciado en administración de empresas, especialización en producción ejecutiva en Cuba, ha realizado documentales, ha estado a cargo de la Administración General de FIC Viña, la Coordinación de Fomento de las Artes y las Industrias Creativas del CNCA, y hoy es el director regional de Balmaceda Arte Joven, sede Valparaíso, y director ejecutivo del Festival Internacional de Fotografía. Nuestra invitada, Ana Rosas Mantecón, doctora en antropología, profesora e investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, especialista en públicos de cine, museos, turismo y patrimonio, así como en políticas culturales hacia el acceso cultural. Ha impulsado el diálogo entre la teoría y la práctica de la gestión cultural a partir de la participación en programas internacionales. Ha impartido seminarios en universidades y organismos públicos y privados que desarrollan su labor en el campo cultural en diversos países latinoamericanos, europeos y en Estados Unidos. Ha publicado Ir al cine, Antropología de los Públicos, la Ciudad y las Pantallas del año 2017, coordinación del libro Butacas, Plataformas y Asfalto, Nuevas Miradas sobre el Cine Mexicano 2019, y Cines Latinoamericanos en Circulación en Busca del Público Perdido. Le damos la bienvenida y los invitamos a escuchar a nuestra invitada Ana Rosas Mantecón. Y bueno, quisiera agradecer primero a Daniela Fuentes la oportunidad de estar aquí con ustedes en este día tan especial. He seguido con un enorme interés todo el proceso de las elecciones, que culminó en las elecciones del domingo y bueno, ciertamente se abre pues oportunidades únicas, ¿no? Me conmueve profundamente, de alguna manera, aunque sea a la distancia, participar de todo este momento tan especial. No, sin lugar a dudas, Ana, que en verdad es un gran placer para nosotros también tenerte hoy día aquí y conversar sobre esta y otras materias. Creo que Claudio nos deja un paraguas mucho más amplio, pero que tiene una repercusión simbólica súper relevante en relación a lo que vamos a conversar hoy día. O sea, qué es el espacio público, qué es lo público, qué es lo colectivo y cómo navegamos en este universo. Así que nuevamente desde Red te agradecemos profundamente que hayas aceptado nuestra invitación a conversar sobre esta y otras cosas más. La dinámica, como siempre, yo ahora me voy un rato, te dejo con tu presentación para que nuestras audiencias, nuestros públicos, ahí vamos a ir definiendo un poco esas líneas, vivan la experiencia y no se olviden que en nuestras redes sociales pueden ir dejando preguntas para Ana para que a mi regreso, un ratito más, vayamos conversando y dialogando en torno a estas inquietudes que puedan haber nacido durante tu presentación. Yo preparé una presentación de alrededor de 1 hora, más o menos, pensando en dejar una media hora para la conversación. Perfecto. Yo me quedo acá en las sombras y cualquier cosa aparezco, puedo conversar contigo, cualquier cosa que suceda. Así que, sin más, te dejamos con tu presentación, Ana, y muchas gracias nuevamente por tu participación en Red 3. Bueno, ciertamente, como mencionaba Claudio Pereira, bueno, estamos en un contexto muy particular que nos hace repensar, bueno, cómo se van a reformular las relaciones entre la experiencia presencial del cine
¿no? Y su experiencia digital. Lo que ocurrió después de la pandemia con todas las medidas sanitarias que obligaron a las instituciones culturales a cerrar sus puertas y, bueno, abrir sus ventanas digitales. Muchos festivales en todo el mundo fueron, bueno, repensándose sobre la marcha y viendo de qué manera continuar con su labor. Algunos de los espacios reabrieron, pero en realidad sabemos que la relación con los públicos presenciales y digitales cambió radicalmente, ¿no? La reclusión en los hogares intensificó una experiencia que ya se venía dando de conexión a través de lo digital, no solamente con ofertas culturales, sino con muchas otras posibilidades. Pero ciertamente lo que ocurrió después de la pandemia, bueno, que nos obligó a trabajar frente a una pantalla, a tomar clases y darlas, ¿no? A vincularnos con otras, a hacer compras, a enfrentar el miedo, ¿no? En las encuestas distintas que se han realizado, una y otra vez aparece el papel que jugaron las ofertas culturales para enfrentar la depresión, la incertidumbre que se instaló con nosotros. El núcleo, entonces, de la reflexión a la que yo los quiero invitar ahora es si podemos hablar realmente de un cambio definitivo hacia el consumo digital, ¿no? Ciertamente estamos en una situación que todavía está dominada por la incertidumbre, no solamente por la amenaza que continúa vigente a vidas y formas de subsistencia, sino por todos los vaivenes que han seguido a las distintas medidas que tratan de atajar, ¿no? Los efectos de la pandemia sobre nuestra salud y nuestras vidas, pero también sobre nuestras economías, ¿no? Entonces, vienen estos vaivenes en donde se abren y se cierran y se vuelven a abrir espacios. Todavía, en realidad, estamos en una circunstancia que está completamente dominada por la incertidumbre. Y por otro lado, sabemos que las prácticas culturales no cambian radicalmente en el corto plazo. Estamos aún en procesos que ya tienen una larga data y que se encuentran todavía en curso. Cuando yo insisto en que esta circunstancia no inicia con la pandemia, es porque ya estaba en marcha en realidad la reorganización de las ofertas y de los accesos culturales. Los libros venían conviviendo ya desde hace décadas con PDFs y con audiolibros. Ahora, bueno, con los podcasts que se dispararon durante la pandemia. El streaming ya también venía conviviendo con el ir al cine, con el ir a conciertos o con la relación con los discos que ciertamente vienen en los países centrales disminuyendo. Los DVDs en realidad coexisten de una manera muy importante en toda América Latina, ¿no? Con las descargas gratuitas y con otras, con el streaming también. Hablo de reorganización y de no sustitución de las ofertas y los accesos culturales. Es claro que el streaming viene coexistiendo con los conciertos y con los festivales y también con la asistencia a las salas de cine. También es claro que se está dando, y la pandemia y la reclusión lo facilitaron, un movimiento que es más o menos fluido, dependiendo de varias circunstancias que vamos a ver ahora, entre el tiempo en línea y el tiempo presencial, ¿no? Esta distinción que se venía haciendo entre la vida online y la vida offline, bueno, crecientemente nos obliga ahora a hablar de la vida on-life, o sea, que es la manera en la que este ir y venir entre uno y otro espacio se va encarnando en la vida cotidiana de todos nosotros y, bueno, el movimiento entre las distintas pantallas. Yo inicié con esta imagen que, bueno, lo que nos muestra es cómo, lejos de tener una relación directa con una pantalla cuando estamos en la casa o cuando estamos en las salas de cine o cuando estamos en los teatros o en los espacios que han venido abriendo, crecientemente estamos relacionándonos a través de diferentes pantallas simultáneas. Esta transformación del lugar de las salas de cine en la ecología de medios inició desde hace varias décadas, ¿no? Desde mediados del siglo XX, las salas dejaron de ser el espacio único para la experiencia cinematográfica
que ha venido cambiando en sus lógicas, ¿no? La manera de ver originalmente la televisión, que era fundamentalmente grupal, a lo que está ocurriendo ahora con la manera en la que vemos la televisión, que se ha multiplicado por las habitaciones de las casas, ¿no? O lo que viene ocurriendo con el visionado móvil a través de nuestro celular por el espacio público, ¿no? Y bueno, también lo que viene ocurriendo con la consolidación del streaming y de las plataformas digitales como ventanas privilegiadas para el disfrute de nuestra experiencia audiovisual. Si nosotros miramos el espacio desde que llega el cine, ¿no? A finales del siglo XIX, con la primera proyección cinematográfica, que varió 1 o 2 años, cuando mucho, en el conjunto de los países latinoamericanos, y bueno, vemos cómo durante la primera mitad o los primeros 60 años en varios países, bueno, las salas tuvieron el monopolio de la exhibición audiovisual, pero fueron paulatinamente con la multiplicación de las pantallas, dando lugar a esta convivencia entre el consumo multipantalla, ¿no? Que ya con la revolución de los teléfonos móviles, bueno, viene también a darse ya no solamente este consumo hogareño, sino también en movilidad, ¿no? Y lo que hablamos ahora de el siglo XXI, que bueno, es el auge de las plataformas de streaming, pero que de lo que nos hablan todas estas sucesivas crisis que han tenido sus respectivos discursos del fin del consumo colectivo en una sala, bueno, lo que hemos visto es la reorganización en realidad de los vínculos en todo este ecosistema de las distintas pantallas. Si nosotros miramos los datos de la Encuesta Nacional de Participación Cultural de Chile, la última que se dio a conocer en el 2017, era claro que en toda esta reorganización de los espacios, que no es exclusivamente audiovisual, sino que en realidad tiene que ver con todas las ofertas culturales, bueno, el cine era el favorito en las prácticas culturales, ¿no? Si vemos, bueno, cómo fue cambiando esto a lo largo de los últimos años, desde la primera encuesta del 2005 hasta la encuesta del 2017, bueno, podemos ver cómo este gusto por ir a las salas de cine se fue consolidando, mientras otras asistencias decaían. La proporción de la población, bueno, que hacía uso de medios audiovisuales y digitales, bueno, podemos ver además cómo eso se fue modificando también de manera diferencial. Cuando hablamos de estas prácticas es bien importante hacer una referencia a los públicos en plural, ¿no? Si solamente como muestro en estas gráficas, ¿no? ¿Qué ocurrió con la televisión? Bueno, que los jóvenes se han venido alejando de la experiencia audiovisual a través de la televisión, se va quedando para lo que estas gráficas muestran es las edades, ¿no? Y podemos ver cómo desde 45 a 60 años o más son los que vienen quedándose con la televisión y cómo el Internet viene captando crecientemente a los públicos más jóvenes. Frente a estos discursos alarmistas sobre la extinción de las salas de cine y de la experiencia, se habla de la experiencia Lumière, ¿no? Haciendo referencia a esta experiencia colectiva, ¿no? del goce cinematográfico, podemos ver cómo desde el 2012 y bueno, en esta gráfica hasta el 2016, cómo ha venido creciendo la construcción de salas en buena parte del mundo, ¿no? Con mayor énfasis fuera de los países centrales, ¿no? Podemos ver en las gráficas, en la gráfica verde, la parte verde de la gráfica, cómo va aumentando esta proporción en la construcción de salas de cine, mientras el contraste, esto es a nivel internacional, y el contraste con la parte inferior de las gráficas, en donde vemos, bueno, cómo ha venido creciendo también en Estados Unidos y Canadá, pero
a un ritmo ciertamente mucho menor. ¿Qué ha ocurrido en América Latina? Bueno, que ha habido un crecimiento impresionante. Ahora voy a hacer referencia a algunas de las cifras. Hasta antes de la pandemia, México ocupaba el 4º lugar a nivel mundial en número de salas, en infraestructura y también en número de espectadores. Esto, bueno, ahora estamos en una situación muy distinta, pero ciertamente, como les decía, todo en el marco de la incertidumbre de estos reacomodos. Y Brasil también, ¿no? En estas décadas anteriores duplicó sus salas y sus públicos al cambio del siglo XX al XXI. Con estos discursos extincionistas podemos ver cómo tanto Brasil como México y Argentina se encuentran entre los 15 principales productores de películas, ¿no? India y Nigeria a la cabeza, después conjunto de países y como vemos como Argentina, México y Brasil están entre esos últimos 15. Les decía yo que hasta antes del estallido, hasta antes del 2020, era clara la vitalidad de la industria cinematográfica en Iberoamérica. En solo 5 años, las pantallas habían pasado de 16,000 a 19,000. Las películas estrenadas, bueno, se multiplicaron de 600 a 1,500, ¿no? Los públicos también aumentaron, era clara también la cascada de premios internacionales, ¿no? Que iban dando cuenta de esta fuerza, ¿no? En uno de los libros que mencionaron al principio, Cines Latinoamericanos en Circulación en Busca del Público Perdido, que coordiné junto con Leandro González, ese libro acaba de salir, fuimos viendo, bueno, cómo la ecología audiovisual en América Latina se estaba moviendo muy ampliamente, y detrás de todo este movimiento estaban cada vez más incentivos fiscales, ciertamente las transformaciones tecnológicas que han facilitado la creación audiovisual y su difusión, ¿no? La presencia creciente en festivales, su multiplicación, que es algo que se ha dado en muchos países latinoamericanos, todo este movimiento de profesionalización, de integración y de transnacionalización del circuito de festivales de cine, de lo cual habla este evento, ¿no? Y la multiplicación no tan acelerada, pero que ya va dando cuenta de políticas supranacionales que han venido alentando un incipiente espacio cinematográfico regional. No obstante todo este dinamismo, este crecimiento de las producciones, de los públicos y de los espacios de exhibición en Iberoamérica, lo que también es claro es que no se ha correspondido con un aumento de la cuota de mercado, tampoco con un aumento similar de los ingresos, ¿no? Equiparable al movimiento que se ha desarrollado. Tampoco se ha dado una mayor diversidad de los contenidos en las ventanas cinematográficas, ni se ha ampliado. Esto es muy paradójico porque vemos que van aumentando los públicos, pero no hay en realidad un mayor acceso a diversos segmentos de la sociedad, sino ciertos sectores que van aumentando la frecuencia de su consumo, pero ciertos sectores que se restringen a ciertas capas de la sociedad iberoamericana. Es clara que en esta multiplicación, bueno, no hay un cine latinoamericano, lo que vemos es una gama muy amplia de películas distintas que retratan diversas realidades a través de géneros que son también muy distintos y de calidades muy distintas, ¿no? Lo que les decía, voy a mostrar solamente algunos de los síntomas de estas dificultades, ¿no? Es muy débil la presencia de las producciones en la taquilla nacional y latinoamericana, ¿no? Va variando a lo largo de los años y a lo largo de los países, pero la cuota de mercado nacional promedio, en realidad, en los propios países productores, rara vez rebasa el 10%, y la cuota de mercado en los otros países iberoamericanos, o sea, lo que son filmes no nacionales, es cómo circulan las películas argentinas en el resto de Iberoamérica, o las películas chilenas o las colombianas, vemos que nunca, no alcanza ni siquiera un dígito, ¿no? Cuando, por ejemplo, en India hablamos de un campo de cuota de mercado nacional del 85%, ¿no? En China,
bueno, casi el 60%, en Francia el 35%, ¿no? Vemos entonces que ciertamente a lo largo de estas, podemos ya decir, los últimos 15 años se ha venido renovando la exhibición, pero estas ventanas están crecientemente acaparadas por las producciones de Hollywood, ¿no? Que con desigualísimas condiciones de competencia por el control que van haciendo del mercado, ¿no? Con inversiones faraónicas, lo que es la publicidad espectacular y un robusto sistema de estrellas, bueno, es muy difícil competir con ellas. Esto ha cambiado de alguna manera, pero no radicalmente, con la expansión de las plataformas digitales. En un estudio que realizó Ezequiel Rivero en 2019 mostró cómo, si bien el catálogo de Netflix, que se muestra abiertamente como un catálogo que busca tener una producción global en diálogo con producciones locales, ¿no? El catálogo contenía títulos provenientes de 55 países de los 5 continentes. Vemos que en la gran mayoría de las producciones, el 80% de lo que estaba en el catálogo se concentraba en solo 8 países, especialmente en Estados Unidos, al que le corresponde más de la mitad del catálogo total. Esto además se agudiza por el hecho de que la prominencia dentro de la oferta, lo que el algoritmo visibiliza, en realidad es fundamentalmente esta parte, esta mitad del catálogo. Los algoritmos, bueno, van moviéndose ciertamente, pero están programados de cierta forma para que los contenidos nacionales que son minoritarios en realidad se muestren de una manera aún menos frecuente. Las plataformas que se han multiplicado, y bueno, con la pandemia mucho más por la región, Retina Latina, Pantalla Casi, y bueno, las plataformas públicas, locales, de distintos países, ¿no? En realidad tienen un modelo de funcionamiento que no ha supuesto, no ha facilitado su masificación y que no obstante su importancia, no incide significativamente en este ecosistema audiovisual. Los festivales en este contexto, bueno, se vuelven en ventanas fundamentales para la circulación de obras audiovisuales que no llegan a estrenarse en los circuitos comerciales y como espacios-tiempo privilegiados para los públicos que no solamente se relacionan con las películas, sino que también encuentran en este espacio-tiempo especial la oportunidad de dialogar, de encontrarse, de relacionarse con lo que ocurre en estas ocasiones. ¿Cómo cambió lo que al principio decíamos cuarentena, pero que bueno, rápidamente fue rebasada por la permanencia y la dificultad para combatir, ¿no?, el SARS-CoV-2, ¿no? Este cuadro que les voy a mencionar muy brevemente, se los voy a describir para los que no lo alcancen a ver en sus pantallas claramente. Vemos cómo, bueno, entre las principales, hace referencia a este cuadro, a lo que fue el consumo en distintos países, ¿no? Y cómo el COVID impactó al consumo de medios. Y podemos ver, bueno, distintas generaciones en general, y después, bueno, la generación Z, los millennials, la generación X, los boomers distintos, y vemos, bueno, cómo, bueno, la búsqueda de información sobre el COVID ciertamente fue lo que ocupó mayor espacio en la escucha de música, pero el ver películas estaba en el tercer lugar, ¿no? Y vemos cómo esto, bueno, fue variando de acuerdo a las generaciones, pero ciertamente entre los más jóvenes tiene un lugar consolidado. Si lo contrastamos con otra encuesta que se hizo en México sobre las actividades que se realizaban después del programa de reclusión en las casas, ¿no? Podemos ver cómo después del trabajo en línea, que es la última de las barras, que ocupó, bueno, al 80% de la población, el ver contenido en las plataformas, ¿no?, era la siguiente actividad más importante. No obstante, la diversidad de
circunstancias y la incertidumbre sobre lo que va a pasar, lo que es indudable es que lo que ya llegó es la convivencia de escenarios presenciales, bueno, en la medida en la que se van abriendo, aún con todas las restricciones, digitales e híbridos. Es difícil pensar que esta convivencia simultánea con distintas pantallas tenga marcha atrás. No sabremos cómo se darán los reacomodos, pero esta diversificación que hemos tenido de canales de comunicación y de acceso a contenidos, me parece que es un fenómeno que llegó para quedarse. Es muy claro cómo junto con la expansión de los celulares, la revolución que significó su masificación, bueno, la masificación de las redes sociales está también ya absolutamente engarzada con los fenómenos que estamos hablando, ¿no? El papel que han jugado WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, ¿no? Para el acceso a distintas plataformas y que van mediando nuestra experiencia, es ya difícil de pensar que tenga una marcha atrás, ¿no? Básicamente en las encuestas que se han realizado en distintos países, la manera en la que los públicos se informaban de las ofertas, la manera en la que las comentaban, el papel que vienen jugando como vienen siendo claves para la expansión, por ejemplo, del boca a boca, ¿no? De lo que ha significado estos nuevos mediadores, bueno, se vuelven claves. Simplemente una mirada a lo que ocurrió con Zoom, ¿no? Como apenas en marzo del 2020, ¿no? Los usuarios diarios a nivel mundial de Zoom se expandieron de 10 millones a 200, ¿no? Y bueno, continuaron creciendo, ¿no? Su base aumentó un 500% entre julio del 19 y julio del 2020. Esto, bueno, es un fenómeno que ya se venía dando, ¿no? De vinculación de las prácticas de acceso cultural presencial y digital, que nos hablan de estas formas distintas de estar juntos, ¿no? Hemos visto cómo las plataformas se vuelven claves como espacios para vincularnos con los otros, ¿no? Cómo se vuelven claves como plataformas para prácticas culturales que son altamente significativas y productivas en términos simbólicos en el contexto de los pares, ¿no? Una práctica que se fue expandiendo durante la pandemia, que fue esta búsqueda intensiva de la sociabilidad a través de lo digital, ¿no? Esta manera, por ejemplo, del visionado compartido de películas y series, ¿no? Que primero empieza entre los usuarios y después, bueno, las plataformas van viendo la manera de irle dando una función dentro de sus propios equipamientos técnicos, ¿no? No solamente para ver películas y series de manera compartida, sino compartir música, ¿no? Y todo lo que significa la generación de vínculos a través de lo digital. Estamos hablando, les decía yo, bueno, de nuevos mediadores, ¿no? De multiplicación de canales y redes en Internet que han venido ampliando la posibilidad del acceso cultural y la circulación de distintas formas de conocimiento. Son, en alguna medida, vamos a ver, bueno, había originalmente todo un discurso muy esperanzador de la manera en la que se iban a cambiar las constelaciones de poder ahora que los usuarios dotados de distinto grado de conocimiento tecnológico creaban y mantenían una infraestructura compartida. Hemos visto cómo con la pandemia, bueno, se evidencian las diferencias y las desigualdades, no obstante que es indudable que los públicos se vienen transformando, ¿no? Y difícilmente podemos hablar ya solamente de consumidores, o de espectadores, sino vamos viendo conceptos que van tratando de dar cuenta de esta transformación de los públicos en prosumidores, en produsuarios, ¿no? Cómo se van combinando herramientas distintas para participar en esta nueva ecología a través de las cámaras, a través de las posibilidades que dan los teléfonos celulares, los blogs, ¿no? Las nuevas formas que se van
desarrollando de generar comunidades a partir, por ejemplo, de las comunidades de fanáticos, de producciones distintas que no solamente participan digitalmente, sino que van participando con su cuerpo, con las propias modificaciones que se desarrollan sobre él, ¿no? que van participando de formas muy distintas. Esto nos ha llevado entonces a hablar de la multiplicación de la noción de públicos, ¿no? No están solamente los presenciales, están también los digitales, los públicos híbridos, los primerizos que, bueno, vimos ahora multiplicarse en la pandemia, los ocasionales que van y vienen de una oferta a otra, están también los públicos asiduos o fidelizados, los públicos potenciales que, bueno, se vuelven claves para las políticas que busquen ampliar la cobertura de las nuevas ofertas, y los no públicos, que son todos estos públicos que están fuera de toda esta revolución y que vemos que en América Latina pueden ser en muchos países más de la mitad de la población que no tienen un acceso en sus hogares a Internet. Los celulares ciertamente han permitido que se amplíe el acceso, pero vamos a ver ahora qué otras formas de desigualdad se van moviendo. Les decía, hay una mayor amplitud en los tipos de consumo, de manera que las ofertas audiovisuales ya no compiten solamente con las ofertas presenciales, sino se dan ahora también el aumento del acceso, por ejemplo, a espectáculos digitales de danza, de teatro y de muchas otras ofertas culturales. A ver, aquí voy a moverlo, entonces, así. ¿Cómo han venido cambiando? Decíamos, bueno, ciertamente vienen cambiando nuestros consumos, pero vienen también cambiando nuestras maneras de relacionarnos con las ofertas digitales. Y no solamente las digitales, sino también las presenciales, ¿no? Escogí esta lámina para mostrar que me parece que muestra muy bien, bueno, el tiempo en el que nosotros estamos dispuestos a dar nuestra atención. Se habla ahora de la economía de la atención, ¿no? Y la búsqueda de las distintas ofertas por pelear por nuestra atención. El papel que vienen jugando, pueden ver aquí, bueno, las segundas pantallas, ahora podemos hablar de segundas y de terceras pantallas que se vuelven claves en nuestra experiencia estética y en todo lo que significa nuestra relación con las ofertas culturales. Se habla crecientemente, bueno, de la infidelidad de los públicos para mostrar este saltar de una a otra oferta, ¿no? Los estudios que se hacen, por ejemplo, sobre el tiempo en el que los públicos más jóvenes escuchan una canción en Spotify, hablan entre 5 y 8 segundos, ¿no? Antes de que salten a la siguiente. El tiempo de atención ciertamente se viene disminuyendo. Se van multiplicando también esto que es el multitasking, ¿no? La idea de que vamos mirando distintos tipos de teniendo experiencias simultáneas. Mientras miramos una película, estamos con el celular comentando lo que estamos viendo, estamos con el celular buscando a veces información que complemente lo que estamos viendo con estas pantallas simultáneas, y está también el tema de la disposición a pagar, que lo voy a mencionar ahora, ¿no? En un estudio que se hizo por una empresa, una agencia que enfoca consumos culturales argentina, apenas en mayo del 2020, encontraron, por ejemplo, que en estas formas nuevas que se están desarrollando, que se había intensificado el consumo intensivo y voraz, ¿no? Por lo menos la mitad, esto es en Argentina, entre los que miran plataformas, pero me parece, lo escogí porque da muy bien cuenta de este fenómeno que está expandiéndose por toda América Latina y, bueno, a nivel mundial claramente, que es esta voracidad en el consumo que, lejos de ser una práctica que desarrollamos aisladamente los espectadores, bueno, está claramente construida o intensificada por la manera en la que funcionan las plataformas. La mitad de los encuestados veía streaming al menos 4 veces por semana, ¿no? Y
Muchos, bueno, más de 7 horas, una cuarta parte, ¿no? Más de 7 horas películas o series y plataformas durante el fin de semana. Estas nuevas formas de mirar, ¿no? Que es el binging, ¿no? Que se va a estos maratones de ver de 2 a más capítulos seguidos, ¿no? Se vuelven cada vez más comunes entre los más jóvenes, y lo que se ha llamado ahora las burbujas del ocio, que es todo este visionado en los celulares, ¿no? Cuando se van trasladando a sus trabajos o a distintos lugares, y que son hábitos de visionado que son claramente intensivos entre los jóvenes y que van decreciendo con la edad. El gran reto es, bueno, frente a este consumo intensivo, bueno, no solo competir por la atención, como les decía, de los públicos en el campo digital, sino también vivir de ello, ¿no? El factor fundamental, hemos visto en distintas encuestas latinoamericanas, es el de los ingresos, ciertamente, ¿no? Las respuestas más positivas en términos de estar dispuestos a pagar por lo que se ofrece digitalmente es mayor en los sectores medios y altos, y las negativas ciertamente son menores y están más relacionados con los que no tienen ingresos o con los que los tienen bajos, pero no solamente, también influye la edad. Mientras más jóvenes y con menos escolaridad, hay menor disposición para pagar. ¿Qué ha ocurrido con la relación entre lo presencial y lo digital tras la pandemia? Bueno, es una crisis brutal, ¿no? El impacto que ha habido en los distintos países tras la reapertura de las salas, pues bueno, en Estados Unidos bajó un 80% respecto al 2019, ¿no? En India podemos ver el 77%, en China, y bueno, en México el 81.5%. ¿Qué juega en esto? Bueno, juega el miedo al contagio, pero también la reorganización al interior de las grandes productoras, que han optado por lanzar sus estrenos ya no solamente como antes ocurría en las salas, sino también por streaming, y eso está afectando seriamente el retorno. Las grandes plataformas son ciertamente las que más vienen ganando, Netflix sin ninguna duda, pero bueno, después de ella Disney, HBO, Amazon Prime, y bueno, hemos visto además que en toda América Latina se vienen diversificando y especializando las plataformas para contenidos audiovisuales por suscripción, ¿no? Vemos cómo hay ya no solo plataformas públicas y privadas, gratuitas y de pago, cinéfilas y generalistas, de nicho y mainstream, ¿no? Que vienen transformándose. ¿Qué retos nos plantea el pensar la formación de públicos en estos escenarios en transformación tan vertiginosa, ¿no? Me parece que puedo hablar de 3 retos fundamentales. El primero y el punto de partida clave es problematizar el acceso. Pareciera ahora más que nunca que con la multiplicación de las posibilidades de acceso a partir de los celulares y bueno, con las plataformas, el acceso no fuera un problema, y es claro que lo sigue siendo. El punto de partida es que no es suficiente con multiplicar la oferta, ¿no? Requerimos políticas para que las películas encuentren a sus públicos y sobrevivan en el mercado. ¿Por qué? Pues porque las ofertas naturales no atraen de manera natural, ¿no? El volvernos público de cine es un rol que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida y que es producto de un conjunto de agentes que lo van formando, ¿no? Nosotros podemos acercarnos o alejarnos de una oferta dependiendo de un conjunto de circunstancias, por lo que es claro que se trata de una relación que hay que forjar. Frente a estos nuevos escenarios digitales, bueno, está por un lado el desafío del acceso, pero está también el desafío de la alfabetización transmedial. En las encuestas, una de los mayores problemas que muestran los públicos es el cómo movernos en medio de esta multiplicación de las ofertas, ¿no? El no saber cómo navegar, ¿no? Y encontrar lo que queremos. Y bueno, también el desafío de la investigación de las prácticas y sentidos de la experiencia cinematográfica, sobre la que aún sabemos muy poco. ¿Cómo trabajar el primer desafío? Bueno, me parece que es
cómo generar condiciones de acceso. No podemos, y en este sentido me sumo a las palabras que dieron pie a mi charla, ¿no? El que no podemos dejar al mercado que paute el acceso, porque lo ha pautado de una manera inequitativa, reproduciendo y potenciando desigualdades, ¿no? Para jugar el rol de público, lo veíamos, bueno, se deben sortear barreras muy distintas que son producto de las condiciones en las que vivimos, en las que crecemos, en las que trabajamos, en las que disfrutamos y en las que nos desenvolvemos. Lo traté de hacer lo más grande posible, si nos acercamos a ver dónde están, por ejemplo, las salas de cine en Chile. Este cuadro lo hizo Tejani Steiger del Observatorio Audiovisual de Chile, ¿no? Podemos ver, solo se las voy a relatar, cómo la región metropolitana, solo la región metropolitana, ¿no?, de Santiago y Melipilla, acapara más del 60% de la infraestructura de salas que hay en Chile, ¿no? La Valparaíso, el 6% apenas del total, y si vemos las otras regiones, ¿no?, Antofagasta, Concepción, Temuco, Santiago, bueno, estas otras, bueno, vemos porcentajes muy pequeños, 1%, 2%, 9%, Concepción, ¿no? Vemos Arica, 0.26%. ¿De qué nos habla esto? Bueno, de que las salas todavía están concentradas en una parte muy restringida del territorio, que bueno, ciertamente es donde puede haber más población, pero esto hace que la distancia geográfica se vuelva una barrera para los públicos. Hay otras barreras, voy a recorrerlas muy rápidamente. El Latinobarómetro en el 2013 mostró cómo la educación, el porcentaje de espectadores de cine en toda América Latina, bueno, disminuía o aumentaba, como lo veamos, con el nivel educativo. La encuesta, la que ya mencioné, de Chile del 2017, bueno, muestra cómo en el cine también es claro cómo aumenta la posibilidad de ser público de cine conforme aumenta nuestra escolaridad, siendo muy baja si tenemos una menor escolaridad y, bueno, mucho más alta para los que están en escolaridades medias y universitarias. Podemos ver, ¿no?, la proporción también de los que escuchan radio, ven televisión, utilizan el internet, y podemos ver también cómo la escolaridad juega un papel fundamental en el caso del internet, a diferencia de lo que ocurre con la televisión, que de alguna manera, bueno, es un medio que ha logrado llegar a sectores más amplios de baja escolaridad y que está siendo abandonado por los sectores más escolarizados. Esta cuarta gráfica, ¿no?, la de internet, muestra muy bien lo que son las nuevas barreras, ¿no? Las barreras que tienen que ver, bueno, lo veía aquí también, con el nivel socioeconómico. A mayor nivel socioeconómico, más posibilidades de ser público de cine, ¿no? Y lo que les decía, ciertamente con la digitalización, muchas de estas barreras que tienen que ver con la distancia o que tienen que ver con cuestiones geográficas, ¿no?, bueno, se barrieron, ¿no? Se abrieron puertas a sectores que antes estaban excluidos también por los costos de acceso o por la invisibilidad de las ofertas culturales a los que no están familiarizados, pero hay nuevas inequidades digitales que tienen que ver, por ejemplo, con la baja bancarización. ¿Quién puede pagar por una oferta digital cuando apenas en América Latina 1/3 de la población está bancarizada? Y también por el equipamiento deficiente, el desactualizado o de bajo rendimiento, o el limitado acceso a un buen ancho de banda, que se vuelve muy complicado en muchas regiones la posibilidad de visionar sin que se esté parando una película. Si miramos los dispositivos a través de los cuales los públicos se relacionan con las películas, bueno, podemos ver cómo los teléfonos celulares ocupan un espacio fundamental, ¿no?, como las ventanas más importantes, ¿no? Si en esta encuesta que se hizo en Argentina, cuando se les pregunta por los dispositivos para ver películas y series en plataformas, bueno, podemos ver también cómo después de la televisión los dispositivos móviles se vuelven fundamentales, pero
las dificultades para mirar y disfrutar una película en un celular, bueno, están a la vista. Las puertas, les decía, permanecen cerradas no solamente por estos otros cuestiones, sino también por los distintos estadios de alfabetización transmedia. Podemos ver cómo es importante entonces cuando hacemos una oferta digital, buscar entender y visualizar qué pasa con los que no pueden bajar una película y cómo tratar de llevar todo a través de otros formatos, de todos los mensajes, como son la radio, como es el WhatsApp, los mensajes de audio, ¿no? Cómo vamos a pensar en cómo llegar a estos otros públicos. Hay otras dificultades, sí, y que tienen que ver también con las propias lógicas de, yo mencioné ya algo sobre los algoritmos, ¿no? Pero que van las lógicas de negocios de las plataformas, que van minando las posibilidades de realmente ser prosumidores o produsuarios. Si nosotros vemos la manera en la que han venido modificándose las redes, ¿no? La manera en la que han venido modificándose las lógicas de uso, solo el caso, por ejemplo, de Twitter, que empezó originalmente como una red social y de fuerte interacción, apenas el 10% de los usuarios produce el 90% de los tweets. ¿Qué implica esto? Bueno, que necesitamos repensar las políticas de alfabetización para ver cómo nos vamos formando no solo como espectadores, sino también como participadores, ¿no? En YouTube, que originalmente, bueno, tenía también esta idea de el compartir entre grupos, ¿no? Apenas el 4% de los usuarios sube el 75% de los contenidos. Es claro, entonces, bueno, que enfrentes a la visión simplificadora de que un consumo sustituye al otro, necesitamos desarrollar una perspectiva mucho menos maniquea del acceso cultural presencial y el digital, viendo la manera en la que se dan sinergias, habilitaciones y complementariedades. Cuando miramos el desafío de la formación, lo que tenemos que pensar es de qué manera este conjunto de disposiciones, de conocimientos y de habilidades que nos permiten identificar, disfrutar, dar sentido a una oferta, bueno, de qué manera vamos a trabajar con ella para trabajar ahora con los públicos, el papel que jugó la familia y que, bueno, ahora con la pandemia ha jugado un papel fundamental en la habilitación digital que están haciendo los jóvenes de la familia, de los menos jóvenes, ¿no? Vamos viendo, bueno, cómo van, este capital cultural se viene transformando, ¿no? Esta manera en la que algo que aparentemente es tan individual como el gusto, bueno, es cero individual, ¿no? Pierre Bourdieu nos dice, en realidad el gusto son formas de elegir que no elegimos, ¿no? Son las maneras en las que vamos adaptando las posibilidades que nos ofrece nuestro lugar social, nuestro estatus, la vamos adaptando a la manera en la que podemos acceder, ¿no? Y esto ha venido cambiando también. Thomas Peters ha mostrado cómo con las nuevas multiplicación, las nuevas plataformas, estas generaciones que vimos, cómo se vinieron moviendo de la televisión al internet, son generaciones que han venido reestructurando las lógicas del gusto y de la participación cultural, que van con mayor educación, pero con menor holgura económica que la de sus padres, se conectan globalmente, tienen altos niveles de valoración de la diferencia cultural y, sin embargo, tienen enormes dificultades para conectarse, conectarse responsablemente, para protegerse del trabajo que hacen los algoritmos, del trabajo que hacen las empresas para robar sus datos, las empresas para manipular toda esa información. Se vuelve clave ahí el trabajo de la alfabetización digital para pensar cómo vamos trabajando esas habilidades para navegar en las redes digitales, para construirse una identidad en línea, para participar en comunidades virtuales en este contexto que es un contexto muy complejo, ¿no? Y un contexto marcado por la desigualdad. La última, me parece, el último de los retos es el desafío de cómo vamos a conocer
todo este nuevo territorio, cómo vamos a generar los mapas para movernos con información que todavía es muy deficientemente registrada, ¿no? Hay ciertamente un avance en los sistemas de información nacional y metropolitana, pero es insuficiente para visualizar todos estos cambios tan recientes. Cuando buscamos compararla, bueno, es fragmentaria, es discontinua, mucha de ella se centra en prácticas predigitales y bueno, vemos con dificultad que es un mapa que podemos formar muy dificultosamente para diseñar proyectos de desarrollo de públicos, ¿no? Que es el centro de lo que espero haberles mostrado, está en la clave para construir los puentes con los nuevos públicos y con los públicos previos, para implementar estos proyectos, darle seguimiento y generar nuevos lineamientos para las políticas de largo aliento. Cuando originalmente se hablaba del desarrollo de audiencias, ¿no? Había un fuerte acento en la generación de un mercado. Desarrollar públicos se veía como la posibilidad de incrementar públicos. A lo largo, bueno, del desarrollo de estas políticas, se ha venido cuestionando esta visión mercadotécnica y se habla mucho más de la importancia de generar condiciones para la búsqueda de apropiación de una herencia cinematográfica en la cual los festivales han jugado un papel fundamental, ¿no? Esta formación de jóvenes y también de niños, ¿no? Que serán los futuros espectadores y también realizadores que puedan dar vida a los cines nacionales o regionales. Se trata entonces de generar condiciones para que las películas se inserten no solamente como productos, sino también como productos mercadotécnicos, sino también como obras que nutran imaginarios e identidades, ¿no? Que nos permitan, como lo han venido haciendo, entender el mundo y actuar sobre él. La exclusión de todo este acceso, y aquí creo que es clave pensar en esta perspectiva que vaya más allá de la visión neoliberal del acceso cultural, es reconocer que la exclusión de estos beneficios de participación en el consumo y también en la generación de formas simbólicas diversas, bueno, implica que contemos con una menor cantidad de recursos para explicar el mundo, para actuar en él y con esto, bueno, limitar nuestras posibilidades de construcción de ciudadanía. El trabajo que hacen los festivales es fundamental para generar todo este terreno que cuestione esa lógica neoliberal que ha repartido tan escasamente en amplios sectores, ¿no? Y que muestra cómo la exclusión del mundo audiovisual impide el acceso a saberes y valores que nos permitan responder preguntas esenciales sobre nosotros mismos, que nos permitan, ¿no? Ejercitar el arte de vivir juntos, no solo en las salas, también en el espacio virtual, de formas muy distintas, ¿no? Pero que hemos visto están también en el núcleo de las preocupaciones de los usuarios, construir nuevos conocimientos, emprender proyectos compartidos y que van mucho más allá de la información sobre cómo conocer un actor, un director, ¿no? Sino es clave para pensar el lenguaje cinematográfico como parte fundamental de la alfabetización básica y del nuevo milenio. Me parece, y con esto quisiera terminar, que está mal planteada la visión de formar públicos, esta idea de cómo le hacemos para que estos usuarios aprendan lo que nosotros queremos decirles, ¿no? Creo que formar públicos en realidad tiene que ver con cómo buscamos repensarnos como instituciones, ¿no? Cómo buscamos repensarnos para generar una comprensión cultural mutua, ¿no? Creo que cuando pasamos de esta visión monológica a la visión dialógica, ofrecemos y nos ofrecemos la oportunidad de repensarnos a nosotros mismos a partir de observar a los públicos y de encontrar formas de dialogar con ellos, que está, bueno, en el centro de nuestras preocupaciones. Muchas gracias. Voy aquí a dejar de compartir. Como que me explota la cabeza después de... A ver, no sé si...
No, Ana, muchas gracias a ti. ¿Pudiste dejar de compartir? ¿Funcionó? Ya, creo que ya dejé de compartir. Ya, buenísimo. Sí, yo te veo ahora en pantalla. Nada, qué impresionante reflexión y qué apertura para poder, como poder intentar remirar y reconstruir como nuestra realidad y nuestra relación con los públicos. O sea, lo último que decía, como que me queda detonando en la cabeza Canclini cuando dice que en la vida cotidiana es donde se arraiga ¿cómo se llama esto? La hegemonía, ¿no? Totalmente. Y que lo hace tan claro y que prevé tanto cuando uno trata de determinar que en verdad el público en sí no es una actividad, ¿no? Sino que es un modo de existencia. El rol de público es un modo de existencia, dice María Cristina Mata. Mata, claro. Que se conecta con otros modos de existencia, no está separado de nuestras otras formas de estar en el espacio público y privado. No, sí, y de qué manera, a su vez, en la medida en que cohabita con un otro, con un otro, es capaz de modificar su condición para poder crecer como públicos o como personas o como ciudadano o ciudadana en un territorio, y que en el momento en que es privado de este capital cultural, se destruye el entramado mediante el cual somos capaces de relacionarnos como seres humanos. Me parece que la noción de nativos digitales, por ejemplo, que está tan en boga para pensar en estas nuevas generaciones, oculta todas estas dificultades, ¿no? que están ahí en el núcleo de la relación y que nos van quitando las posibilidades de ser plenos ciudadanos en el espacio digital. Le dejo invitado a las personas que nos están acompañando, si quieren transmitirle alguna inquietud a Ana, que la pongan en los comentarios de nuestras redes sociales y nosotros podemos transmitirla. Me quedo con esta, por mientras que le damos espacio a quienes quieran preguntar. Como que pareciera ser que hay dos elementos que tienen contrapunto, es decir, tenemos a una ciudadanía digital casi multitasking, si la queremos llamar, que tiene como un consumo voraz en plataformas y que lamentablemente la condición de las OTT son bien hegemónicas en su relación como del algoritmo, ¿no? Que claramente disminuyen el acceso a nuestra riqueza cultural latinoamericana, siendo que somos uno de los activos más importantes para Netflix, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? O sea, es uno de los mercados más grandes. No obstante, ¿cómo en esta noción de ciudadanía digital, donde requerimos ser un colectivo y no un individuo, podemos contrarrestar esto? ¿Has logrado observar alguna conducta que pueda hacer que estas dos cosas dialoguen? Porque yo creo que ninguna se va. Las dos van a seguir existiendo. Yo creo que ahí es el papel clave de los festivales. Me parece que son espacios no solamente fundamentales de visibilización de lo que no llega al mercado, lo que el mercado no moviliza o moviliza de una manera deficiente, porque bueno, las películas, podemos ver que muchas películas latinoamericanas están en el catálogo de Netflix, pero no las vemos, o sea, no están visibilizadas por el algoritmo, ¿no? Lograr quién puede ser público de cine latinoamericano en las plataformas, bueno, ahí podemos ver las limitaciones de la propia plataforma para que accedamos plenamente a la diversidad, ¿no? Que puede ser mayor o menor en distintas plataformas. Yo creo que en ese sentido, pero me parece que no es solamente un tema de acceso a contenido, sino también el trabajar otras formas de ser público, ¿no? Cómo dialogan los festivales ahora con los públicos que se mueven tan aceleradamente de una oferta a otra, que difícilmente se fidelizan, aunque sí lo hacen, pero hay retos ahí enormes. Entonces, creo que pensar en una mirada más amplia de la alfabetización audiovisual transmedia, creo que el papel
público que tienen las plataformas para ir generando otras formas de experiencia, este diálogo, ¿no? El invitarlos a que comenten, a que participen de formas distintas, a que no sigan esta lógica del influencer o de la figura, sino a tratar de ir mostrando otros mundos posibles, otros mundos audiovisuales y otras formas de experiencia audiovisual. Creo que ahí hay un núcleo clave para pensar en cómo desde nuestros propios escenarios vamos construyendo esos otros mundos posibles. Uf, qué un temazo, porque más encima también pareciera ser de que negando el influencer, el festival debiera hacerlo dentro de una comunidad de espectadores, ¿no? O sea, Sí. también acompañar ese proceso de alfabetización audiovisual, ¿no? Casi como entregando más información. Me toca entrar a Onda Media, que es la plataforma que tenemos acá, que es como Latino Retina, etcétera, que igual es vaga la categorización o sea, más aún las plataformas públicas no cumplen ese rol de ser un activo constructor de este imaginario audiovisual, sino que 2, 3 letras, no sabe si fue un festival, no sabe, o sea, Ni tienes mayor información sobre por qué puede ser interesante ver esa película, ¿no? Que te da, que... Entonces, creo que ahí hay un papel muy... Pero lo tenemos que hacer en diálogo con estos públicos que están cambiando y pensarlos además en plural, porque junto a estos que se mueven a toda velocidad, hay también muchos otros sectores que están llegando, sectores de mayor edad, con mucho menos capital cultural digital, con otras dificultades a los que tenemos también que visibilizar, y el gran reto de los que no llegan, de los que no pueden mirar en su celular una película, ¿no? Y que en América Latina estamos hablando de porcentajes muy importantes de la población. ¿Cómo vamos a llegar a ellos? Hay experiencias, esto que te decía de trabajar a través de la radio, trabajar a través de los mensajes de WhatsApp, de cómo a través de listas, de correos, o sea, cómo logramos llegar a canales distintos para no ser cómplices de la reproducción de inequidades que son las que están reproduciendo el mercado y cómo logramos visibilizar yo sé que es muy difícil porque los recursos son cada vez más escasos. Algo que queda muy claro es que los financiamientos en el campo de la cultura van disminuyendo, pero me parece que tener esta visibilización de ese escenario y del papel que podemos jugar para construir esos otros mundos posibles en nuestros territorios, en nuestros espacios de trabajo, se vuelve fundamental, ¿no? Yo no trabajé ahora, bueno, traté de no extenderme demasiado, pero hay otras inequidades que son muy urgente que trabajemos, las inequidades de género, inequidades que tienen que ver con muchos otros temas en donde se vuelve clave el mirar nuestro propio rol. Creo que es fundamental que las instituciones se replanteen a sí mismas. Creo que estamos en un momento en el que la realidad se está moviendo aceleradamente y nos pide cambiar. Y no podemos cambiar en abstracto, tenemos que cambiar en diálogo con los cambios que están haciendo nuestros públicos de maneras muy distintas. Uf, qué tamaño de desafío, ¿no? Tenemos y voy a pasar a hacer unas preguntas que nos han escrito, pero siempre tenemos esa lógica de que los estados latinoamericanos, principalmente al ser de baja participación ciudadana, son más bien reactivos y tienen muchas veces, en la generalidad, poca capacidad de prever, anticiparse a los procesos de movimiento, de cambio dentro de la sociedad y la ciudadanía. Entonces, wow. Eso puesto en la balanza con este análisis certero sobre el cambio, como no sé cómo lo vamos a lograr, es verdad. Oye, Verónica Muñoz acá nos dice, ¿podríamos, como alternativa a la resignificación del concepto de formación de públicos, que puede sonar vertical o hegemónico, buscar términos alternativos como descubrir públicos? Yo creo que sí, me encanta. Yo creo que no hay recetas. O sea, si algo nos queda claro es que el trabajar con lo local es fundamental, ¿no? Lo local y lo regional, y bueno, son distintos niveles, pero siempre y cuando pongamos en el centro la idea de tender puentes, la idea de construir diálogo. Creo que la posibilidad de
desarrollar públicos no puede salirse de este marco de diálogo, ¿no? Creo que es hasta ahí, hacia ahí, y ya, bueno, las formas específicas de hacerlo pueden ser muy distintas, ¿no? ¿Cómo han encontrado, por ejemplo, algunas compañías de teatro la posibilidad de reencontrarse con las audiencias jóvenes? Hay ahora el teatro por WhatsApp. Bueno, hay ahí una posibilidad. ¿Cómo dialogamos con esos usuarios que no están dispuestos a dejar su celular? Bueno, volvámonos cómplices del celular y trabajemos. Entonces, creo que la idea es esa. Vamos, ¿cómo construimos estos puentes? No con esta idea de cómo cambiamos a estos que no, o sea, que eso es casi como una caja vacía que yo tengo que llenar o quitarle lo que tiene que no es bueno y ponerle lo bueno, y no, más bien esta idea de cómo dialogo con ellos, cómo los descubro, como dice Verónica, ¿no? Y descubro distintos, además, que esta noción de en plural, ¿no? Distintos, diferentes, creo que está en el núcleo, ¿no?, de la propuesta. No, total, sin duda alguna, ese trabajo territorial, comunitario, de estar en búsqueda continua, de leer y de releer, y que todo es estático, o sea, nada es estático, sino que todo es móvil. De hecho, Agni, disculpa Agni si lo pronuncio mal, Agni dice, me interesa mucho dar cuerpo a la idea que los mercados no pauteen el acceso, el cine, a las películas. Quisiera saber si conoces experiencia de trabajo en comunidades, no metropolitanas. Los festivales lo hacen muchísimo, o sea, se van contra la lógica del mercado y nos muestran, por ejemplo, los festivales para niños, ¿no? Que en Chile hay uno muy importante, ¿no? Nos muestran las películas que no llegan muchas veces ni a las cinetecas y nos muestran otras posibilidades, ¿no? Los festivales de teatro, digo, del terror, ¿no? Que en México el festival más importante, la Cineteca Nacional, es un festival de cine de terror y que genera, bueno, vinculación, comunidades que se acercan, que se encuentran, que se ubican, que disfrutan juntos de las películas y que ahora lo vienen haciendo. Festivales de la diversidad sexual vienen multiplicándose en toda América Latina y creo que son ejemplos de experiencias en donde no es el mercado el que pauta si esa película va a generar muchos recursos o no, sino son otros los criterios a partir de los cuales se hacen las curadurías y se le muestra a los públicos, bueno, estas otras producciones. O un diálogo con ellos también, ¿no? Estas posibilidades de jóvenes, muchos de ellos muy participativos, que se vuelven co-curadores también de muestras, ¿no? Ir pensando otros roles para nuestros usuarios. Ahí la gente del Festival Internacional de Cine Terror de Valparaíso dice, aquí presente, ante tu llamado de la Cineteca. Muy ¿no? queridos, muy queridos. ¿Sabes qué? Aquí Jennifer Facciani, que hace una reflexión, un saludo para ella, dice, me quedo con la reflexión de la falta de espacio. Si bien la RM es el mayor porcentaje en las regiones, sigue teniendo mayor población, lo que pareciera ser como la lógica, ¿no? Pero al final tiene la duda si es que ese estudio considera también la proporción de la población. Me imagino que tiene que ver con el estudio de Teani. Y obviamente que cierra la reflexión diciendo que es interesante entender los públicos, porque que haya más espacios tampoco asegura que estos públicos crezcan. Y agradece muchísimo la charla. Bueno, les quiero dar un ejemplo. Bueno, esto lo trabajó desde hace varias décadas Octavio Getino. Sí. Y él mostró cómo toda la reorganización que se estaba dando de la exhibición en América Latina seguía la lógica de la concentración geográfica y de la concentración social. El ejemplo de México, que es el que conozco, bueno, más de cerca, es impactante. En México, como les decía, hasta el 2019 tenía la cuarta infraestructura de salas más grande de América Latina, del mundo. No solo de América Latina, del mundo. Era el cuarto país con más salas en el planeta. Y sin embargo, cuando nosotros veíamos dónde están estas salas, porque a mí me daba una enorme curiosidad cómo en las encuestas cada vez era más importante en la razón de por qué usted no va al cine, el no me queda cerca ninguna sala de cine.
Entonces, ¿cómo era posible pensar esta paradoja de que cada vez había más salas de cine y sin embargo cada vez aumentaba más la queja de no me queda cerca una sala de cine? Cuando uno ve geográficamente dónde están estas salas, en el menos del 10% de los municipios, que es la unidad territorial básica del país, tienen sala de cine. O sea, el 90% de los municipios de México no tienen una sala de cine. Como bien nos dice esta última participante, esto no es la misma proporción en términos de dónde vive la gente, pero ¿qué significa en México? Bueno, que en el 90% de esos municipios, o digo, en el 10% de los municipios donde sí hay salas de cine, habita apenas la mitad de la población. Entonces, bueno, no es que el 90% de la población no tenga acceso, pero sí es que el 50% de la población le queda muy lejos una sala de cine. Ahí es donde se abre la posibilidad para los festivales, por ejemplo, que abran ventanas digitales, de llegar a todos estos espacios que antes, aquí en México, muchos festivales son itinerantes, o sea, se van a los poblados más pequeños, pero ¿qué implica ese desplazamiento? Bueno, que llegaban a esas poblaciones pequeñas, pero muchas otras poblaciones pequeñas, bueno, estaba la limitación de la movilidad. Creo que con lo digital tenemos la posibilidad de ampliar esa cobertura. Y bueno, no sé cómo está la proporción en Chile, pero es también muy cierto que hay un porcentaje nada despreciable de la población a los que no le queda cerca una sala de cine. No, sin lugar a duda. Yo solamente haciéndome cargo de la dimensión territorial que conozco, que es la región de Valparaíso, pegaditos a la metropolitana, en nuestra región, que está compuesta por 38 comunas, solo en 4 comunas hay salas de cine. Es esa proporción que señaló Getino, ¿no? Y que con esta concentración geográfica, pues se da una concentración social también, como él bien señaló. Cuando vemos quiénes fueron los públicos que volvieron a tener la frecuencia de ir al cine, no en varios países no sobrepasa el 30% de la población, que son los que van con más asiduidad, ¿no? Pero estamos hablando entonces de una proporción nada despreciable de cada uno de nuestros países para los que no pueden ir al cine. Yo la pasé esta lámina porque no me quería extender sobre nuestro tiempo de conversación, pero mostraba yo un estudio que se hizo en Argentina, en Buenos Aires, en donde había una enorme cantidad, creo que era el 70% de los jóvenes del sur de Buenos Aires que nunca han ido al cine. O sea, para mí era impensable, o sea, viviendo en Buenos Aires. No estamos hablando de los que viven en la Patagonia. Estamos hablando, ¿y por qué? Porque, bueno, hay una distancia ahí geográfica de movilidad, ¿no? Son jóvenes que no tienen dinero para pagar el autobús, o que también hay barreras simbólicas, ¿no? La idea de el centro de Buenos Aires como una zona que no les queda en su cotidianidad nada cerca, ¿no? La hostilidad y esa necesidad de que todas esas pequeñas brechas en la formación de público, en esta construcción colectiva, vayan siendo subsanadas en la ampliación del acervo cultural que tienen las familias, la escuela, que al final terminen de romper esa barrera, ¿no? De que creen esas brechas psicológicas de entrada. No, muy, muy interesante. Y lo otro que me queda dando vuelta es hasta qué punto, pensando un poco en lo que decía también, ¿cómo se llama esto? Nuestro presentador, habla del momento en el que se encuentra hoy día Chile con la posibilidad de reescribir su hoja de ruta y lo que implica el espacio electromagnético. Y cómo combatimos también, dado que por este espacio están pasando esas informaciones, esos algoritmos que no me priorizan con mi identidad, sino que me siguen imponiendo una cinematografía, que puede estar dada por el gusto y el entretenimiento, sin duda, si hay público, hay una inmensidad de público, pero aún así, si es que yo quisiera optar por otra cinematografía, es muy complejo, y eso se puede regular, se puede legislar. ¿Cómo logramos llegar a ese punto? Para las políticas de regulación, para empezar,
una parte importante de estas plataformas no pagan impuestos en nuestras regiones, ¿no? Hacen un enorme negocio sin dejar derramas que dinamicen, ¿no? Las producciones locales, ¿no? Y todo el tema también de la visibilización de los contenidos. Es posible, si nos quedamos con una visión presencial de las cuotas de pantalla, bueno, Netflix, por ejemplo, podría decir, no, claro, yo puedo poner un 10% en mi catálogo de películas chilenas, pero tenemos que pensar también en el tema de su visibilización. Si yo no hay manera de que las vea mostradas en un menú, es muy poco probable que yo vea algo más que no sea las propias producciones chilenas de Netflix, ¿no? Que son normalmente las que se van visibilizando. Entonces, en este estudio de butacas, plataformas de asfalto, del libro que mencionaron también, que coordiné hace 2 años, lo que hicimos fue hacer el ejercicio de qué posibilidades teníamos desde distintas ventanas de lograr ver una película mexicana. Y era muy impactante, o sea, porque había que dar tal cantidad de clics que se volvía, bueno, una tarea titánica, era real, y la película objetivamente estaba ahí, pero esa posibilidad de que se visibilizara, entonces creo que ahí, bueno, ese es el trabajo con los públicos, el cómo les mostramos que hay diversidad, que lo que aparentemente muchos nos decían es que no hay películas mexicanas, ¿no? En Netflix, y cuando mostramos, sí hay. Lo que pasa es que llegar a ellas requiere todo un conocimiento de cómo te mueves por la plataforma. Entonces, creo que eso es parte de la alfabetización, no solamente lo que tradicionalmente pensamos como alfabetizar, ¿no? Tenemos que trabajar y las propias, me parece que los propios festivales tienen que también replantearse su propia alfabetización transmedia. ¿Cómo aprendemos a movernos en estos nuevos escenarios? Esto que yo mencionaba, les likeamos en redes, generamos realmente una interacción, como, o sea, muchos, como nosotros como profesores, bueno, nos lanzaron, ¿no? a la docencia digital, a ustedes, muchos no teníamos una formación en ese campo, y bueno, hemos tenido que venir aprendiendo porque son formas muy distintas de dialogar, formas muy distintas de interactuar, muy distintas de aprender, de disfrutar, y creo que esto es parte de la importancia que tiene el conocimiento mutuo, ¿no? de lo cómo están cambiando ellos y cómo debemos cambiar nosotros. Tamaño desafío. Sin lugar a duda, el ejercicio de la docencia digital, y me imagino que por el otro lado, quienes son los y las estudiantes también, ¿no? O sea, la interacción a través de una pantalla es completamente novedosa para la transmisión del conocimiento, y eso es como se logra, cómo se camina. Es todo un reto. Todo un reto. Juan Carlos Carús nos pregunta, y una vez cuantificado nuestro público, ¿cómo trabajamos con esta información? Pregunta cómo le sacamos mayor provecho, pero es cómo trabajamos con esta información para poder utilizarla en nuestras programaciones, probablemente. Yo creo que es fundamental trabajar no solamente cuantitativamente, que es muy importante. En ese sentido, yo creo que la demanda social de sistemas de información nacional y regional que nos permitan dimensionar, ¿no? De lo que estamos hablando es muy importante, pero a nivel ya más de nuestras propias comunidades, hay un concepto que se llama comunidades de interpretación, ¿no? De Fish, que dice, bueno, ¿cómo trabajamos con esas comunidades? Yo creo que hay que pensar no solamente cuantitativamente, sino también cualitativamente. Lo cuantitativo nos sirve para dimensionar, nos sirve para identificar distintas dinámicas, pero ciertamente hay que trabajar lo cualitativo, cómo los usuarios experimentan esas experiencias, aunque sea redundante, o sea, cómo se repiensan en esas lógicas, qué sentido les dan, y pensarlas no homogéneamente. Aún en comunidades muy pequeñas es muy probable que los niños se relacionen de una manera muy distinta a como lo hacen los adultos mayores, a como lo hacen los jóvenes. Pensar
siempre en esas diversidades es clave, ¿no? Creo que en ese sentido, bueno, el taller con el que vamos a trabajar en 2 días, bueno, buscará ver de qué manera generamos también sinergias con universidades, generamos sinergias con especialistas que se van moviendo en este campo, cómo podemos, las mismas redes nos dan ahora la posibilidad de ir haciendo pulsaciones, ¿no? Las encuestas de Google, que son muy sencillas de utilizar, bueno, nos van permitiendo ir rastreando a los que se conectan, pero tenemos que ver cómo lo complementamos con los que no se pueden conectar, cómo podemos llegar tal vez a través de otros recursos y conocerlos, ¿no? Buscar viendo cómo van cambiando, cómo nos miran, qué necesitan, ¿no? Hubo desde los años 80 que se empezó a dar un auge de los estudios de público, la idea de que los estudios iban a democratizar las políticas culturales. Ahora sabemos que los estudios solitos en realidad no cambian muy poco. Necesitamos a instituciones que se vayan repensando con esos estudios y los usen para construir puentes. Si no, una y otra vez a mí me ha tocado como investigadora de públicos llegar a instituciones que sacan del cajón todos los estudios de público que han realizado museos, teatros, cinetecas, y que uno ve que, bueno, los hicieron, pero no sirvieron en realidad para mucho, porque la idea fundamental que tenían las instituciones es que ellos ya sabían qué necesitaban los públicos, quiénes son sus públicos, y esas preconcepciones creo que son las que tenemos que hacer estallar. Si hay algo, la pandemia ha sido un desastre terrible, pero bueno, si alguna enseñanza podemos tomar de estas circunstancias, es el que nos tenemos que mover en la incertidumbre. Creo que instalar la incertidumbre en nuestras preconcepciones sobre los públicos es la mejor manera de repensarnos, el decir lo que yo pensaba que era como lo hacían, bueno, posiblemente no es así. Entonces veo, ¿no? y busco explorar cómo son, dónde están, qué dinámicas nuevas tienen, ¿no? Lo que yo pensaba que era comunicarme, lo que yo pensaba que era la copresencia, bueno, ahora hay formas distintas de construir la copresencia en lo digital y en lo presencial. Antes pensábamos que la sociabilidad estaba exclusivamente en lo presencial y vemos ahora, espero haberles mostrado cómo hay un esfuerzo enorme de los usuarios por generar otras formas de copresencia en lo digital. Bueno, tratemos de entender cómo participamos también de estas otras formas de copresencia sin dejar de pelear por la copresencia presencial, que me parece, bueno, es fundamental también para el disfrute de la experiencia cinematográfica. Wow. No, notable, sí. Nos agradecen, corren los comentarios de agradecimiento del espacio de reflexión. En verdad creo que la conversa y la capacidad de poder remirar lo último que decías respecto a la certidumbre y la incertidumbre, ¿no? Creo que la pandemia, para aquellos que tenemos un poco más de cana, viene a remover esa herencia baby boomer y transformarnos o acelerarnos a mirar la vida desde una perspectiva más millennial, la generación Z, ¿no? Donde estamos en una incertidumbre continua. Ya no hay una proyección más allá de lo que uno puede hacer y cuestionar hoy día sobre lo que está haciendo. Quería dejarte una última pregunta que nos pregunta José Humberto Gil, pero previo a eso y sumado a eso, perdón, quiero juntarlas, ¿no? La pregunta que me queda es, ¿se puede aprender sin hacer? En esa clásica historia sobre las escuelas de formación de público, o dado que hemos visto de que los públicos, como son construcciones de larga data, pareciera ser que tienen que ser más experienciales que solamente reflexivas. Y eso lo junto con la pregunta de José, que nos pregunta, ¿qué piensa usted sobre el rol del cortometraje en la formación de audiencia? Yo creo que es fundamental. Yo estoy impactada de cómo se ha multiplicado la visibilidad de los cortometrajes. Y creo que tiene que ver con la inmediatez, tiene que ver con una de las características de nuestras formas de acercarnos ahora, que están tan marcadas por su fugacidad.
y creo que es un momento clave para el cortometraje que engarza con eso, ¿no? No sé, antes no me pasaba que por WhatsApp me compartan tal cantidad de cortometrajes en muchos espacios que no son fílmicos, y que el cortometraje se está volviendo una forma muy particular de repensarnos, de tener experiencias audiovisuales en contextos muy distintos, ¿no? Creo que vive un momento, se abre una coyuntura muy particular para el cortometraje. Y yo creo que hay muchas formas de aprender. Me parece que uno puede aprender en el hacer, pero también puede aprender de otros, ¿no? Creo que lo que estamos haciendo ahora es mostrar, pues, lo que les está ocurriendo al teatro, lo que le está ocurriendo al cine, lo que le está ocurriendo a la danza, a los museos, ¿no? Que ha sido una oferta que ha enfrentado enormes dificultades para trasladarse a los espacios digitales, ¿no? Creo que, bueno, ahí hay muchísimo que aprender, conocer otras experiencias. Algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención en las encuestas en toda América Latina, que, bueno, las he visto muy salpicadas, creo que nos falta conectarlas de una manera mucho más estructural, pero algo que es muy conmovedor es que si uno va sumando el tiempo que durante la pandemia le hemos dedicado como usuarios digitales a todo lo que implican ofertas de aprendizaje, rebasa con mucho cualquier otra oferta, cursos, tutoriales, para todas cosas, ¿no? Podcast hay una sed de aprendizaje, de entender el mundo que nos rodea, de aprender todo el tema de la docencia digital, pero también de muchas otras prácticas. Creo que hay una clara conciencia dentro de los usuarios. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, la demanda de que no se ofrezca solamente una película, o no se ofrezca solo una obra de teatro, no se ofrezca solo una obra de danza, sino que haya recursos para disfrutarla mejor. Una y otra vez está esa demanda en las encuestas. Entonces, bueno, hay muchas maneras de aprender. Abrámonos a la necesidad que tenemos de aprender para replantearnos y movernos en este escenario que se está moviendo muy vertiginosamente, y de maneras que todavía no sabemos bien hacia dónde, ¿no? Hay pistas que yo espero haberles dejado ahí dibujadas, ¿no? Que podemos vislumbrar desde la investigación, pero si hay alguna conclusión que yo saco es que todavía el terreno es fundamentalmente incierto y tendremos que aprender a movernos con la incertidumbre, ¿no? Y creo que eso tiene una parte muy positiva, porque lo hemos hecho siempre, lo que pasa es que antes no lo reconocíamos, ¿no? Exactamente, más aún cuando estamos en la dimensión del mundo de la cultura, ¿no? Siempre hemos sabido surfear la ola, probablemente. Claro, y hay un gran capital ahí creativo, ¿no? De creatividad, de recursos muy distintos que a veces con muy pocos recursos económicos se va echando mano de muchos otros elementos para enfrentar y para dar las batallas en los contextos particulares en los que se mueven los distintos festivales. Uf, me quedo así como con ganas de seguir pensando y reflexionando. O sea, primero, antenas abiertas. Segundo, sociedad en incertidumbre continua hoy día. Públicos, construcción de largo aliento en distintos niveles y con muchas brechas. Y el contexto de Chile, además, yo no sé, uno no puede, yo lo conozco, bueno, por lo que puedo ir rastreando a la distancia y por lo que los amigos me van contando, pero a mí me emociona profundamente este momento. Yo creo que uno no puede dejar de pensar cómo desde todos nuestros territorios hay tantas posibilidades de construir otra cosa, ¿no? Estructuras que parecían inamovibles, que bueno, con toda esa dificultad están ahí reacomodándose. Creo que es un momento muy bello para pensar la incertidumbre en una clave utopía sin pensarlo
ilusamente, sino en toda su potencialidad. No, sin lugar a dudas. Y algo que nos llena el corazón, independiente que sabíamos que los abogados iban a llevar la batuta en esta vuelta, es que la segunda profesión de la mayor cantidad de los constituyentes son profesores y profesoras. Es increíble, eso es muy esperanzador, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Nada, pana, te agradezco profundamente a nombre de Red. Nuevamente aquí en las redes sociales vemos la inconmensurable cantidad de agradecimientos por tu charla, de que en verdad nos entrega como una panóptica de cómo seguir adelante. Así que nada, esperamos pronto volver a encontrarnos, a abrazarnos y que estas reflexiones continúen y que nos sigamos conectando a través de las audiencias y los públicos. Muchísimas gracias. Para mí son oportunidades maravillosas de conversar y de aprender juntos. Muchas gracias. Chao a todos, a todas, y nuevamente a nombre de Red y de todo el equipo que está detrás y la Fuente Producciones, les agradecemos de habernos acompañado en esta transmisión en un live streaming. Chao, Ana, que estés muy bien. Hasta luego, hasta pronto.